mi nombre es Emilio Zornoza y soy profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. En esta sesión abordaremos el cálculo estequiométrico y veremos algunos ejemplos, que irán desde los más sencillos a otros algo más complejos. En la sesión anterior revisamos los conceptos de factores de conversión y ajuste de ecuaciones químicas. Ambos son esenciales para realizar de forma sencilla los cálculos estequiométricos. Existen otras metodologías a la hora de realizar este tipo de cálculos, pero considero que la que aquí se expone es sencilla y fácil de reproducir por los estudiantes de primero de grado. Ya definimos en la sesión anterior lo que era, pero volveremos a recordarlo aquí. La estequiometría es la rama de la química que se encarga de cuantificar las sustancias que intervienen en una reacción química a partir de una cantidad dada de una de ellas. Para poder hacer estos cálculos estequiométricos necesitamos que la ecuación química esté ajustada. Gracias a las proporciones entre las sustancias que se establecen en la ecuación química, podemos construir un factor de conversión entre las sustancias que nos interesen. No obstante, este factor de conversión se debe aplicar sobre el número de partículas de las sustancias, esto es, habitualmente, el número de moles. Apliquemos esto a un ejemplo sencillo. El siguiente problema dice: la combustión del etanol produce dióxido de carbono y agua, y nos pide escribir la reacción y ajustarla, cuantificar el número de moléculas de agua que se producen a partir de 25 moléculas de etanol y calcular cuántos moles de oxígeno se necesitan para producir 0,8 moles de dióxido de carbono. Vayamos por partes. Para escribir la reacción química, identificamos los productos y reactivos y escribimos sus fórmulas correspondientes. A continuación, ajustamos la reacción agregando los coeficientes estequiométricos oportunos de forma que se cumpla el balance de materia. Para continuar y ante cualquier problema de estequiometría, comenzamos el cálculo numérico con la cantidad de la sustancia de la que partimos. En este caso, para la primera de las preguntas, 25 moléculas de etanol. Para poder calcular la cantidad de cualquier otra sustancia, en este caso agua, debemos conocer el número de partículas de la sustancia de partida. En este problema ya lo conocemos, son 25 moléculas. Esto es así porque a continuación aplicaremos el factor de conversión entre sustancias usando las proporciones estequiométricas que se muestran en la ecuación química, pero este factor solo es correcto aplicarlo a un número de partículas y a ninguna otra magnitud, ya que recordemos que las reacciones químicas se dan entre partículas físicas. Multiplicamos el número de partículas de la sustancia conocida por el factor de conversión que relaciona etanol con agua, colocando la sustancia de partida en el denominador y la sustancia objetivo en el numerador, con las proporciones indicadas en la ecuación química. Realizamos la operación y obtendremos el número de moléculas de agua producidas por 25 moléculas de etanol. La segunda pregunta es similar, pero en lugar de utilizar moléculas como unidad de cantidad, utiliza el mol, que es un múltiplo y que es más habitual. Como el mol también hace referencia a la cantidad de partículas de las sustancias, podremos aplicar sobre ella directamente la proporción estequiométrica que necesitemos. De nuevo partimos de la sustancia cuya cantidad conocemos, es decir, 0,8 moles de dióxido de carbono. Multiplicamos por el factor de conversión entre las dos sustancias implicadas en el cálculo, colocando el dióxido de carbono en el denominador y el oxígeno en el numerador con sus coeficientes estequiométricos correspondientes. Realizamos el cálculo y obtenemos la respuesta a la pregunta planteada. El factor de conversión utilizado es la esencia del cálculo estequiométrico. Vayamos ahora a abordar algunos de los problemas algo más complejos. Repito que la esencia del cálculo estequiométrico es la creación y aplicación del factor de conversión entre dos sustancias regido por una ecuación química. Lo que suele complicar un problema de estequiometría no es la aplicación de ese factor, sino los cálculos previos o posteriores que hay que hacer antes o después del propio cálculo estequiométrico. Y es que, como ya se comentó anteriormente, la transformación estequiométrica necesita que las unidades de partida sean referidas al número de partículas, y a su vez las unidades obtenidas también son de número de partículas. Lo habitual, no obstante, es que un problema real no declare las cantidades directamente en esas unidades, y que tampoco sea útil manejarlas tras el cálculo.
Es decir, en una industria de fabricación de cemento, por ejemplo, el responsable no da la orden de mezclar 300 moles de caliza con 100 moles de arcilla, sino que es habitual usar unidades de masa. En otro ejemplo, en una industria química no se utiliza un caudal de 10 moles por segundo de agua, sino litros por segundo, por ejemplo. Es decir, las unidades que se manejan en la industria habitualmente no son de tipo químico, sino más bien físico, ya que son mucho más fáciles de medir y cuantificar. Esto hace que cuando queramos hacer un cálculo estequiométrico tengamos que transformar esas unidades que podríamos llamar del mundo real en unidades químicas que hagan referencia al número de partículas de una determinada muestra. El caso más sencillo sería el que se muestra en este esquema. Queremos calcular cuántos gramos de B necesito o obtengo cuando utilizo tantos gramos de A. Para encajar estos datos en el esquema que vimos anteriormente, necesitamos hacer algún tipo de cambio de unidades entre masa y moles. En este caso, para pasar de gramos a moles, dividiremos entre la masa molecular de A. Y para pasar de moles a gramos, multiplicaremos por la masa molecular de B. ¿Cómo se puede ver en este cálculo a través de los factores de conversión? El resultado sería el que se muestra. Observa que al factor de conversión propio del cálculo estequiométrico se añaden las transformaciones de masa a moles anterior y posterior a este cálculo. En este caso, insisto que es bastante sencillo, se parte de la masa de una sustancia para llegar a otra masa, pero existen muchas otras opciones que pueden complicar algo más el problema. Veamos esto aplicado a un ejemplo. Tenemos un problema en el que nos piden la masa de hidrógeno obtenida a partir de 14,3 gramos de aluminio y ácido clorhídrico en exceso. Cuando nos indiquen que un reactivo está en exceso, significa que no tenemos que incluir ninguna cantidad relativa a él en los cálculos estequiométricos. Empecemos escribiendo la reacción química y ajustándola. Igual que en los casos anteriores, el dato del que partimos para comenzar los cálculos es la cantidad de la sustancia conocida, en este caso 14,3 gramos de aluminio, y puesto que no indica un número de partículas, tendremos que pasarla a moles. Ahora aplicamos la proporción estequiométrica entre las dos sustancias que intervienen en los cálculos, el aluminio y el hidrógeno, prestando atención a cuál de ellas va en el numerador y cuál en el denominador, tal y como indicamos anteriormente. Si parásemos de calcular aquí, tendríamos el resultado de la cantidad de hidrógeno pero expresado en número de moles, y el problema nos pide la masa, por lo que añadimos un factor adicional para pasar de moles a masa en el caso del hidrógeno. Y obtenemos el resultado. Practica ahora tú con el ejercicio que se muestra. Te recuerdo que la tostación es una reacción con oxígeno molecular a elevada temperatura. También ten presente que para calcular la masa molecular de una sustancia, basta con sumar las masas atómicas de los átomos que la componen multiplicadas por el número de veces que aparece cada elemento en la molécula. Observa también que la masa de partida está en kilogramos. Entre las opciones que comentábamos para ir complicando el problema, tenemos por ejemplo que se puede partir del volumen de un líquido y llegar hasta el volumen de otro líquido, por lo que tendremos que hacer uso de las densidades para previamente o posteriormente pasar el volumen a masa o viceversa. Si utilizamos factores de conversión, tendríamos que añadir los factores de conversión correspondientes a las densidades. La casuística de este tipo de problemas puede ser bastante variada, y para tener éxito en la resolución de los mismos es esencial dominar bien las unidades en las que nos movemos y haber practicado antes. Resolvamos el siguiente ejercicio para verlo mejor. Nos indican que se mezclan 3,5 litros de amoníaco con cloruro de hidrógeno. Ambos compuestos son líquidos a 100 grados bajo cero. Nos piden calcular el volumen de cloruro de hidrógeno que se consume en dicho proceso. Tal y como se hizo en el caso anterior, escribimos la reacción ajustada. Comenzamos el cálculo estequiométrico con la cantidad de la sustancia de partida, que en este caso viene dada en unidades de volumen. Para aplicar el factor de conversión estequiométrico necesitamos saber el número de moles de amoníaco, pero antes tendremos que calcular su masa, para lo que necesitamos la densidad. Observa que las unidades de densidad que nos da el problema no coinciden con las unidades de volumen que tenemos de partida, por lo que en el primer paso será hacer un cambio de unidades de litros a mililitros. Ahora usamos la densidad para calcular la masa de amoníaco.
Sabiendo la masa, calculamos el número de moles usando la masa molecular de amoníaco. Y ahora aplicamos el factor de conversión estequiométrico según la reacción ajustada para calcular el número de moles de cloruro de hidrógeno. Y usando su masa molecular obtenemos la masa. A continuación, con la densidad del cloruro de hidrógeno sacamos el volumen. Y finalmente cambiamos las unidades para expresarlo en litros. Como podéis observar, todas estas transformaciones se realizan usando factores de conversión y teniendo siempre muy presentes las unidades de todas las magnitudes empleadas, concatenando la unidad del numerador anterior con la unidad del denominador siguiente, de forma que se vayan anulando entre sí y finalmente lleguemos a la magnitud deseada en las unidades deseadas. Practica este ejemplo con el siguiente ejercicio que te propongo. Ten cuidado cuando uses las densidades. Presta especial atención a las unidades que tienen y a las que has de llegar en el cálculo.